empecemos y vamos a hacer lo siguiente hoy. Punto primero, vamos a retomar un poco lo que hemos visto, ¿ok? No sé si tienen dudas sobre el video que le hice, que le subí el jueves. Tuve que hacer parche, o sea, está como con varios pedazos pegados porque me salían mal, así que espero que no se entienda lo que está en el video. Entonces, hacemos un pequeño resumen. En el video... o sea, yo le hablé un poco de discurso tipo el salario mínimo, o sea, lo que entra en la curva de wage setting, ¿ok? En particular lo que entra dentro de este Z, menos hemos hablado de lo que es este mu, ¿ok? Entonces el concepto de profits o margen, etc. Le quiero hacer solo mostrarle algunos datos de situaciones de los años, o sea, recientes. Y después vamos a, entonces, este es el plan de la clase, hablar un poco más de esta curva price setting, básicamente, y después pasar a ver lo que es la curva de Phillips, ¿ok? Esto es nuestro plan. Resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de un horizonte temporal que ya pasa del corto hasta el mediano plazo, ¿ok? Entonces no más solamente de meses, sino que hablamos ya de, podemos llegar a hablar de semestre, años, en particular años, ¿ok? Hemos visto un poco el concepto de flujos del mercado laboral y con las definiciones de desempleo y la curva WS. WS es wage setting. Entonces, como se fijan, o sea, una manera rápida para nosotros, un poco compacta, no rápida, quiero decir, compacta de representar cómo se fijan los salarios nominales, ¿verdad? Mirando a los precios esperados y después son una función de la tasa de desempleo y de toda una serie de variables institucionales, ¿ok? Que entran dentro Z. Y en el video, no sé si leyeron el artículo del Guardian, que es el concepto de como una aplicación práctica del concepto de salario de eficiencia. Esto no es teoría, chicas y chicos, estas son cosas que cuando ustedes van a estar, no lo sé yo, que piensan, una vez más vamos a hablar de futuro, o sea, qué tipo de trabajo se imaginan ustedes hacer, que sean investigadores, economistas, que están trabajando en una empresa, que son emprendedores, emprendedoras ustedes mismos. Todo esto impacta porque cuál es la política de salarios de una empresa es bien importante. No sé, entonces, no sé si el concepto, o sea, lo que le contaba el artículo del Guardian, aunque, o sea, el salario de los empleados no es puramente un costo, o sea, se puede ver en el concepto de salario de eficiencia, ¿ok? Y otra cosa que entonces me importa es que sepan que son cosas bastante complejas, por lo cual no hay que llegar a decir qué va a pasar con el salario mínimo si lo subimos de X pesos en un año, qué va a pasar con el desempleo. También es complejo. Una manera compacta es de decir que estas variables institucionales entran aquí dentro Z. Ok, esto, curva de salario, me dicen debería ser claro porque lo hemos visto ya hace una semana. Curva de fijación de precios. Yo le mostré en el video la modelización, o sea, la formalización en términos de monopolio. Ahora, yo no sé de la gente que está aquí, cuántos tomaron el curso de micro el año pasado, cuántos lo tomaron el semestre pasado, porque ya el semestre pasado estoy casi segura que nadie llegó a ver algo que no sea competencia perfecta. Y si alguien lo vio antes, entonces puede haber visto el monopolio. Entonces espero que le quede claro. Ahora, como les decía en el video, espero que se entendió, si yo soy un monopolista, entonces básicamente fijo yo el precio, o sea, decido yo cuál es la cantidad que vendo y produzco y a qué precio lo vendo, ¿ok? Y entonces esto nos permite de representar el concepto de markup o margen, mu, ¿ok? Ahora, en nuestra modelización en macro es más conveniente hablar de competencia monopolística más que monopolio, porque no es verdad que hay una sola empresa, ¿verdad? Hay muchas. Entonces, haciendo un poquito unos stretching del concepto, les dije en el video que este mu aquí, perdón, que es entonces el concepto de markup o margen, se puede conectar a lo que es el nivel de competencia.
¿ok? Sobre esto está claro, o sea, mayor es mu. Yo esto lo voy a decir de aquí en adelante de esta manera. Mayor mu para nosotros significa un menor nivel de competencia en la economía. ¿Ok? Esto muy importante que esta cosa le Profe, quede. ¿por qué sucede eso? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Por qué sucede eso, perdón? El mu, ¿por qué lo puedo interpretar así? Sí. Ok. Sí, o sea, en el concepto, en la idea que existe una sola empresa tipo monopolio, entonces yo, si soy en la única empresa, puedo cobrar, entre comillas, el precio que quiero, o sea, elijo yo cuál es el precio en términos de la combinación precio-cantidad para maximizar mis utilidades. Ok, entonces puedo cargar este margen new. Ahora, si tú piensas, lo que les decía es que en las slides en realidad tenía la formalización de la competencia monopolística, pero me toma demasiado tiempo, creo, ir a través de los detalles, por lo cual se los cuento, es solo inversión intuición. Si tú piensas que no hay un solo monopolista, o sea, una sola empresa, sino que hay muchas, ¿ok? Están muchas empresas, pero no en competencia perfecta, sino que cada una tiene un poco de poder de mercado. ¿Qué significa? Sí, o sea, si te acuerdas la hipótesis de competencia perfecta, yo digo que estamos en competencia perfecta cuando hay un número elevado de empresas y cada empresa es un price taker en el sentido que no puede modificar el precio, que lo toma por dado, porque si no toda la gente se va a comprar el otro bien. Pero ¿cuál es la hipótesis importante detrás? Yo estoy diciendo que los bienes aquí, que yo lo produzca yo o que lo produzca la empresa que está ubicada al otro lado de la esquina, es exactamente lo mismo. O sea, significa que nosotras, yo y la empresa que tengo como competencia del otro lado de la esquina, producimos un bien que es para el consumidor final perfecto sustituto. O sea que si decimos que estamos hablando de cables, no sé, yo produzco un cable USB, ¿cuál es la diferencia de calidad? O sea, además, es verdad que hasta en el cable USB puede haber una diferencia de calidad, pero decimos que la diferenciación de producto es relativamente chica. Yo lo puedo hacer más largo, qué sé yo, pero como característica técnica es un cable USB, ¿se entiende? Mientras que ya si yo empiezo a decir que estamos en el mercado en el cual producimos, qué sé yo, le hacía yo en el curso de micro, este siempre el mismo ejemplo estúpido, pan, ok, tenemos 2 panaderías. Ya, ¿por qué estas panaderías podrían cobrar precios diferentes? Bueno, si el pan que hacen no es un perfecto sustituto, en el sentido que tiene características diferentes. La receta que yo decido diferenciar y le pongo la semilla y yo lo hago sin gluten, qué sé yo, todo esto, hace que en realidad yo si hago un pan que el consumidor reconoce como mejor o diferenciado, yo puedo empezar a tener precios diferentes de la panadería del otro lado de la esquina. ¿Ok? Entonces, todo esto es para decir que en el concepto de competencia monopolística ustedes tienen muchas empresas, entonces no una como en el monopolio, pero cada una tiene un poco de poder de mercado porque produce un bien que es un poco diferente con respecto a los otros bienes. Y los consumidores valoran esto, ¿ok? Quieren un poquito de la variedad, les gusta la variedad, o sea, les gusta que el bien, los bienes le dan utilidades de manera diferente, ¿ok? Esto significa que mayor es el poder de mercado de la empresa, o sea, más, entre comillas, podemos decir que su bien es diferenciado al extremo, es la única que lo produce, como si fuera monopolio. Entonces, mayor es el poder de mercado, más yo puedo permitirme de cobrar un precio diferente del costo marginal. Porque acuérdense que siempre aquí la modelización es muy simple. Les decía, si se acuerdan en el video, les decía, consideren una función de producción que depende solo del trabajo. Si yo para producir necesito solo trabajo, me olvido del capital, etc., el salario horario aquí es mi costo marginal, ¿ok? Entonces, mayor es la diferenciación del bienes, o sea, mayor es el poder de mercado de cada empresa conectado a esta diferenciación, mayor va a ser el markup que la empresa puede
cobrar. Al extremo opuesto, entonces, de un lado tenemos el monopolio, que tiene una sola empresa con el total del poder de mercado. Del otro extremo tenemos la competencia perfecta. La competencia perfecta se representa en este caso con mu que tiende a cero. O sea, ahí no puedo cargar ningún markup porque mi bien es exactamente igual a lo de la empresa al lado que competencia mía. Entonces, ¿por qué yo debería poder cobrar un precio diferente del costo marginal si todas las empresas, si el consumidor se va a pasar a la otra? Porque si somos muchísima empresa, no podemos coludirnos, ¿ok? Entonces, no piensen mal ya el concepto, ok, pero si hay muy pocas empresas, cada una, entonces en este caso el oligopolio, como los pollos, en los casos que hubo aquí, ¿no? Se pueden coludir, ¿verdad? Pero esto es una... y cobrar un precio más alto, ¿verdad? Del costo marginal, ¿verdad? Pero esto es una... ¿cómo se dice? Una degeneración del sistema, ¿ok? Me di una vuelta muy larga, pero se entiende un poquito más el concepto del mu o del markup conectado a la competencia, por lo cual yo creo que la cosa fácil puede pensar así, la competencia, la competencia perfecta la representamos con un mu que tiende a cero. De hecho, ustedes saben, en perfecta competencia yo llego a tener precio igual, costo marginal. ¿Y el costo marginal quién es? Aquí el W, el salario, que mu aquí tiende a cero cuando estoy en competencia perfecta. ¿Se entiende un poquito más? ¿Queda un poquito más claro? Sí, o sea, mientras mayor sea la gente que está desempleada, obviamente va a haber menos competencia porque va a haber menos gente compitiendo en el mercado. No, perdón. Ojo, todo lo de las cosas en las cuales estamos hablando se refiere solo y únicamente a la curva de fijaciones de precios, mientras que, o sea, yo aquí me estoy poniendo simplemente el punto de vista de la empresa que tiene acceso a fuerza de trabajo que va a tener que pagar al costo marginal, ¿ok? Y estoy viendo cómo va a fijar su precio del bien que está vendiendo. El concepto, lo que estás contando tú, que también es correcto, totalmente correcto, nosotros lo hemos visto aquí, mirando más bien la curva de wage setting. La curva de wage setting me dice, ok, pero este W, ¿de dónde sale? Este W, o sea, el salario que la empresa tiene que pagar, no es que lo fija la empresa, punto. ¿Cómo se fija el salario? Bueno, que ustedes piensen, lo podemos, ¿cómo se dice?, justificar con el concepto de negociación colectiva, negociación individual, trabajador-empresa o salario de eficiencia, cualquier sea la idea detrás, lo que contabas tú del desempleo, etcétera, entra aquí dentro, ¿verdad? Entonces entra en el W, en la curva W de fijación de los salarios. Después los salarios yo lo encuentro aquí dentro, por lo cual tú tienes razón, pero yo estoy hablando de dos cosas diferentes. Uno, el poder de mercado de la empresa en el sentido de si quiere qué tipo de precios puede fijar. Y la otra cosa, lo que hemos hablado antes, era el poder de mercado, o sea, más bien, perdón, este poder de mercado. Cuando hemos hablado de desempleo, etcétera, hemos hablado del poder de negociación, o sea, cuando el desempleo es muy alto, los trabajadores, hay muchos trabajadores, o sea, gente que quiere trabajar compitiendo entre ellos, para obtener un trabajo, por lo cual se dice que el poder de negociación de los trabajadores es relativamente más bajo que en una situación en la cual el desempleo es muy, muy reducido. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Sí, eso se entiende, pero entonces la segunda curva tiene relación con qué, o sea, a qué la asociamos, porque la primera era con respecto a los sueldos y la gente desempleada, ¿no? Perfecto. ¿Y la segunda era de que, a qué se refería? Entonces, la segunda se refiere más bien a la organización, si quieres, la segunda se refiere más bien a la organización, por ejemplo, y ahora vamos a ver esto justamente, de una economía en términos de, podemos decir cuánta competencia hay, cuánto concentrado es un mercado o en general una economía, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado en general el concepto de, se llama capitalismo, capitalismo a la chilena, o sea, capitalismo, en realidad no es a la chilena, hay o capitalismo rentista, o sea,
está en un sistema capitalista, esto es seguro, pero si uno va a ver, por ejemplo, en un cierto país, cuánto concentrado es una cierta industria o en general la economía, cuánto concentrada es significa, tomen un sector, ¿hay muchas empresas o poca? ¿Ok? Entonces, ya este es un indicio, aunque no es el solo, de decirme, hay harta, o sea, si queremos hablar de competencia perfecta, lo hemos visto, necesitamos mucha empresa de tamaño, o sea, cada una sin poder de mercado, ¿ok? Esto nos hace pensar que en un mercado donde hay muy pocas empresas, más difícil pensar que estamos en competencia perfecta, porque si son pocas, uno, se pueden coludir, podemos más bien hablar de oligopolio, y van a tener cada una poder de mercado importante, ¿se entiende? Entonces, esta segunda curva tiene que ver con esto. Y esta parte justamente lo que le quería mostrar un poco de datos recientes o de dinámicas recientes. Entonces, para terminar, cuando se habla, la crítica, ¿no?, de capitalismo a la chilena, o sea, si uno va a ver, por ejemplo, hay muchas, o sea, en varios sectores, empresas grandes, bien instaladas, lo cual hace difícil la competencia. O sea, si ustedes quieren entrar en un cierto mercado cuando hay tres enormes jugadores que se distribuyen y tienen cada uno el 33% del mercado, no es fácil entrar a competir en este mercado. ¿Se entiende? Un poco más de qué tipo de datos y cosas estamos hablando, pero ahora se lo muestro justamente por esto, porque no hemos visto casi nada, entonces en el video se lo quería mostrar aquí ahora. Entonces, o sea, suggestive evidence, no le voy a mostrar ningún modelo, ninguna cosa especial, pero datos, o sea, lo que puede, tipo de, ¿cómo se dice?, artículos que le estoy dando a leer, o sea, de Economist, que es medio técnico, no es técnico, pero tampoco es prensa de cualquier nivel, ¿ok? Entonces, no sé si era Nicole, no sé si se entiende un poquito más de qué estamos hablando. Sí, en el fondo como la cantidad, se refiere como a la cantidad de empresas que hay en el mercado. O sea, mientras menor cantidad de empresas, se parece más a monopolio, obviamente, o oligopolio. Exactamente, exactamente. Ahora, Entonces, como la competencia que hay entre las empresas y la otra habla más por la gente que trabaja, exactamente. Entonces, la de wage demanda. setting, exacto. Wage setting es más bien la curva que nos dice en términos de mercado del trabajo, cuánto es fácil contratar, cuánto es fácil encontrar gente porque que está buscando trabajo, ¿okay? Entonces cuánto es fácil contratar, qué tipo de poder de negociación, esto lo que entra dentro, Z, son las variables, o sea, el código del trabajo para entendernos, muchas cosas que entran en el código de trabajo del trabajo de cada país. Como les decía, la forma dependerá de las instituciones, porque se mira al salario, perdón, al precio esperado, porque los salarios se negocian no todos los días, ni siquiera todos los años. Esto es el mundo que entra aquí dentro. Y el mundo que entra aquí dentro de la PS es qué tipo de organización en términos de nivel de competencia tenemos en esta economía, ¿ok? O en la economía en el país que estamos analizando. Y no es tan simple en el sentido que no es que sea solo el tamaño, que no es que el tamaño sea el único indicio que me dice si hay mucha empresa de tamaño chico o si hay poca empresa de tamaño grande, no es el único indicio que me dice si hay más o menos competencia, sí, perdón, el único factor, pero seguramente es un indicio, ¿ok? Entonces, aquí vamos a llegar a hablar, yo no sé, este artículo del Economist tiene un título interesante, le dice Too much of a good thing, y le dice Profits are too high, o sea, las utilidades son demasiado altas, estamos hablando del 2000 oh, miércoles. No quería hacer esto yo. Estamos hablando del 2016, ¿ok? Entonces, o sea, no es hoy, pero tampoco es hace 10 años. Y le dice, las utilidades son demasiado altas. Estados Unidos necesita una enorme dosis de competencia, ¿ok? Entonces, uno de los indicios que según varios analistas muestra que la competencia, el nivel de competencia en Estados Unidos está bajando o bajó en las últimas décadas,
es, por ejemplo, o sea, si ven el gráfico que le tengo aquí enfrente, ¿ok? Le muestra, aquí le dice, si yo saco el porcentaje, o sea, la parte de mercado de la top 4 firms, o sea, de la firma las 4 más grandes, ¿ok? Y además divido con la línea 45 grados, ¿ok? La industria que se pusieron menos concentrada y la que se pusieron más concentrada, ¿ok? Entonces, aquí, puesto que todo ¿cómo se llama? Los círculos, o sea, le muestra varios sectores, ¿ok? De la industria, o sea significa finanza, ¿cómo se llama? Retail, comercio, manufactura, IT, tecnología, etc. Y después le dice, la mayoría de los círculos están en la mitad por arriba, me dice que son industrias que se están poniendo más concentradas. ¿Por qué? Porque hacen mergers, o sea, se unen. Cuando, qué sé yo, Bayer compra Monsanto, esto es un merger, ¿ok? Este es o sea, yo en realidad tengo algunos problemas de palabras. ¿Cómo se dice merger en castellano? Una fusión. Perdón, hay alguien en el chat que me dice Diego. Ahora voy a volver a la pregunta de Diego, ¿ok? Entonces, aquí que tengo, me dice si suben o bajan los porcentajes de los ingresos de una industria y lo pone en relación con el hecho que sean más o menos concentradas, por lo cual le digo, no es el único factor, pero aquí me está mostrando que crecen más eh, el porcentaje de los ingresos totales de las industrias crecen más cuando yo tengo industrias que se ponen más concentradas. Entonces me está diciendo, cuando hay menos de estas industrias, además se ponen más poderosas en términos de cuánto van a tener en términos de los revenues, en porcentaje con respecto al total. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo aquí o no? O sea, no, es un indicio que me dice, ¿cuándo es que una empresa va a tener más ingresos con respecto al total? O sea, una empresa va a decir, aquí me está diciendo que hace más fácilmente profits cuando se concentran, no cuando hay muchas chicas, sino que cuando hay pocas, grandes. ¿Se entiende un poquito? O sea, un poquito. ¿Se entiende el punto? O sea, lo que le está mostrando este gráfico, este es un primer indicio, como les decía. O sea, un indicio al reducir del nivel de competencia me lo dice si la empresa se fusionan mucho, por lo cual yo voy a tener relativamente menos jugadores. Entonces, en Estados Unidos, en términos de ¿cómo se llama? Sector de Big Pharma, o sea, pharmaceutical companies, hubo una gran ola de fusiones, por lo cual después, ahora en día, cuánto hay un número que se puede contar en los dedos de una mano, ¿ok? De grandes industrias farmacéuticas, por ejemplo. Entonces, esto me dice, esto es un indicio del hecho que no parece que haya tanta competencia, sino que se está reduciendo, ¿ok? Otro indicio o cosas, o sea, ¿cómo se dice? Evidencia que podría ser lo que ven aquí. No sé si se ve. ¿Profe? Sí. Que no me quedó muy claro lo del gráfico. O sea, quiere decir que si es que hay menos empresas, como lo que pasó en Estados Unidos, quiere decir que hay más empresas que se fusionan. O sea,
cuando hay olas de fusiones, ¿ok? Entonces imagínate que tú partes con un mercado en el cual tenía 20 empresas, llamámoslo 20 jugadores, ¿ok? En pharmaceuticals, imagínate, y después hay una ola se fusionan, por lo cual de que habían 10, llegan, perdón, ¿cuánto había dicho antes? No me acuerdo, pero imagínate, de 10 jugadores quedamos en 5. ¿Ok? Claramente el tamaño de cada uno de estos 5 es mayor porque estoy fusionando empresas, ¿sí? Entonces, si antes cada una tenía un 10% del mercado, ahora tenemos menos, imagínate que sea todo simétrico con el 20% del mercado. O sea, al fusionarse tienen mayor poder de mercado. Exacto. Esto es ¿cómo se dice? Esto es el riesgo que menor número de empresas con mayor tamaño quedan con un mayor poder de mercado, lo que significa menos competencia. Exactamente. Por eso sancionan las colusiones y todo eso. Exactamente. Claramente, cuando tú tienes pocos jugadores, es más fácil que se coordinen. Todo esto lo van a descubrir mejor o más explícito en... no me acuerdo si es teoría de juego, micro 2, no estoy segura bien de cuál es el nombre del ramo, pero claro, menores jugadores, menor número, significa que es más fácil que se puedan coordinar, donde coordinar en este ámbito, por ejemplo, de monopolio, lo llamamos colusión. Exactamente. Entonces, toda la... ¿cómo se dice? Rabia un poco del público, de la gente contra el concepto de este sistema económico es una deviación, o sea, el concepto de pocas empresas con mucho poder de mercado no es exactamente el ideal del capitalista, para nada, ¿ok? Pero parece que a esta es más bien la tendencia, ¿ok? Y esto está conectado... Pero, profe, sí. O sea, que hayan menos empresas, en este caso se relaciona solamente a que se vuelven más grandes las empresas, a que se fusionan, no que puedan cerrar, por ejemplo, porque también está ese caso de que cierran las empresas. También, exactamente. Entonces, y no es que significa, de hecho, aquí hay un enorme debate, no sé si ustedes han seguido, sobre todo ahora con lo que es Big Tech Companies, o sea, en Estados Unidos acaban de hacer ¿cómo se llama? Una acción legal en contra de Google, o mejor Alphabet, por abuso básicamente de posición dominante, ¿ok? Todo esto... Le quiero decir, no lo van a ver solo aquí, de hecho yo aquí le estoy dando como más bien una intuición, es porque todo lo que se estudia en organización industrial, por ejemplo, todo el concepto de lo que es el antitrust, okay, todo por allá va, esto está todo linkeado a esto. Entonces, ¿por qué hicieron esta acción legal contra Alphabet? ¿Por qué? Por abuso de posición dominante, básicamente, como abuso de poder de mercado. Ahora, la gran cuestión es Google y Alphabet, o sea, es tan grande, es el motor de búsqueda más, ¿cómo se dice?, común al mundo. ¿Por qué? Porque es un monopolio que hizo competencia, o sea, que hizo cosas irregulares, o porque es el mejor algoritmo del mundo, entonces lo usamos. O sea, no es, por eso yo le decía, esto es un indicio, no significa que sí o sí están haciendo algo malo o que están haciendo como las fusiones, entonces tenemos menor competencia, entonces es algo malo. No le estoy diciendo esto, esto es un indicio, pero el gran debate es justamente llegar a decir, esta fusión, por ejemplo, en Estados Unidos las fusiones, o sea, en los países en general, están sujetas a la aprobación de la autoridad antitrust. O sea, la autoridad antitrust tiene el derecho de decir, ok, esta fusión no la quiero, considero que va a ser negativa para el bienestar para el mercado, para el bienestar de los consumidores, etc. Entonces, ustedes no pueden fusionarse. Esto puede decirle la autoridad antitrust. Lo que se dice es, ¿en base a qué criterio? Muy bien, se podría hacer una tesis de doctorado, de hecho, o sea, hay mucha... ¿En base a qué criterio yo voy a decir si esta fusión está bien o mal? ¿Ok? Y, por ejemplo, justo para que tengan una idea, entonces,
lo que le cuenta en este artículo es que en las últimas décadas parece que las autoridades antitrust han sido un poquito más blandas, no sé cómo se diría, un poquito menos agresivas, porque en base a qué dicen si una fusión está mala o no. Y aquí llegamos a lo que decíamos nosotros. Un típico criterio para decir si la empresa, si una fusión o si una empresa tiene demasiado poder de mercado, es ver qué precio carga. ¿Okay? Cuando decimos si los precios son demasiado altos respecto a, vaya a tener que ver los criterios, entonces esto es un indicio de excesivo poder de mercado y esto disminuye el bienestar de los consumidores y entonces decimos que esto, por ejemplo, tenemos que ponerle una, ¿cómo se llama? Una multa. Pero si ustedes ven la compañía, la big Tech, Amazon, Facebook, Google, ¿qué nos han permitido? Nos han permitido de tener infinito servicio a precio cero. Yo cuando busco en Google no estoy pagando, ¿ok? O Amazon tiene una de las razones por la cual los precios de algunos bienes retail en Estados Unidos quedan tan bajos, ¿ok? Entonces, si la única medida es ver los precios, bueno, Big Tech, no hay nada que decir en términos de competencia, ¿se entiende? Pero hay otra, probablemente más compleja medida de las cuales se tienen que hablar y que los economistas todavía no tienen los instrumentos, por lo cual, por ejemplo, un indicio puede ser no solamente las fusiones, sino que perdón, donde lo tengo este otro gráfico, tengo un poco... Pero, profe, Google no fue una fusión, ¿o sí? No, Google no, o sea... Por eso, o sea, se ha mantenido en el mercado porque es un excelente buscador y por la pero, competencia que tiene contra los demás. Sí, pero por ejemplo, se han ido, entre comillas, comiendo o absorbiendo, no son fusiones, compran. Google Alphabet compró, por ejemplo, otra empresa de la cual no me acuerdo el nombre, especializada en ¿cómo se llama? Driverless Technology. ¿Ok? Entonces, cuando Google se puso en este mercado, no se puso desde cero, compró una empresa inglesa, me parece, chica, especialista en esto. ¿Ok? Entonces, Facebook, o sea, yo creo que ustedes no estoy ni siquiera segura si usan Facebook porque parece que de generaciones más vieja, pero... No, sí lo usamos. Ah, usted todavía sí, ok. Sí. Los adolescentes no, ok. Facebook se compró WhatsApp, se compró Instagram, sí. Ok. Entonces, claro, una excelente empresa, pero el concepto no es solo fusión, en este caso es adquisición, ok. Entonces, claro. Hay indicio que quizás para un incumbent, o sea, para una nueva empresa hoy en día, es un poco difícil. Si tú sales como empresa de tecnología, muy fácil que te llegue una oferta por alguna de estas grandes para que te compren. ¿Está bien esto? No estamos seguros. Entonces, aquí va mi punto, ¿se entiende? No estoy diciendo que Google no es una excelente empresa, por supuesto que lo es. Pero, ¿hasta dónde? Va adquiriendo distintos servicios, se podría decir, como para poder ir mejorando su... Por ejemplo, porque va adquiriendo... competitividad. Y por ejemplo, porque se puso en el mercado del driverless technology y de esta manera no tiene competencia. O sea, si antes tenía esta empresa inglesa que es especialista y yo después me la compro, ¿quién queda como competencia mía? Nadie. Nadie, claro. Nadie, ¿ok? Ahora, hasta ahora, entonces, por ejemplo, Amazon. Amazon es un marketplace, pero también es un vendedor, ¿ok? Entonces, quizás hay un pequeño conflicto de interés si yo estoy al mismo tiempo vendiendo bienes y organizando un marketplace, porque si hay alguien que está vendiendo un bien en competencia mía y yo manejo la plataforma, bueno, te dan cuenta que podría haber un pequeño conflicto de interés. Yo no estoy diciendo que Amazon está malo, para nada. O sea, yo lo usamos todos, pero no es tan evidente. ¿Okay? Entonces, otro indicio que de lo que le estaba contando antes, o sea, que haya menos empresa, porque el tamaño sea más grande, por lo cual
poca empresa tienen cada uno una parte muy alta, un porcentaje más alto de los ingresos de esta industria, es un indicio. Otro indicio, y aquí después si quieren le pongo el link, pero otro indicio es en términos de lo que se llama dinamismo, ¿ok? Entonces, es un poco, miren, exactamente el mismo concepto del dinamismo del mercado laboral. ¿Se acuerdan? Yo les mostré, les dije, la tasa de desempleo hoy es una foto, pero es muy diferente saber si hay muchos flujos, o sea, si hay mucha gente que encuentra trabajo y lo pierde, o si no hay nadie que lo encuentra y nadie que lo pierde este trabajo. En un caso es muy rígido, en otro caso es más fluido. Entonces, lo que nos muestra esta figura es que en términos de job creation rate y job destruction rate, ¿se acuerdan qué son? El creation rate es la probabilidad con la cual tú encuentras un trabajo, o sea, pasas de desempleado a empleado, y la otra job destruction rate es al revés, o sea, cuántos jobs se destruyen, por lo cual uno pasaría de estado ocupado a desocupado. Y nosotros hemos dicho que el mercado laboral estadounidense es muy dinámico, ¿verdad? Con respecto al mercado europeo seguramente es bien dinámico. Pero si uno mira la tendencia en las décadas, parece, o sea, aquí hacen una regresión, le ponen las dos líneas punteadas, parece haber una tendencia a la reducción, a la disminución de estos dos flujos. ¿Se ve? Entonces, de esta figura yo puedo, decimos, concluir que hay una reducción en el dinamismo del mercado laboral, y esta misma reducción del dinamismo, me hacen pensar estos gráficos, lo puedo ver en términos de creación o destrucción de empresas. ¿Se entiende esta? Entry rate y exit rate. Exit rate es lo que decía tú, Nicole, cuando una empresa cierra. Quiebra, cierra, sale del business, cualquier sea la razón. Exit rate. Y entry rate es la tasa a la cual tengo nuevas empresas que se crean. ¿Se ve cuál es el punto aquí? Parece que hay una reducción en la creación de nuevas empresas. De nuevo, no es el único factor, es un indicio que me dice que quizá para una empresa chica, o sea, mientras que, ¿cómo se llaman? Page y el otro crearon Google en un garage, no estoy segura que hoy crear algo en un garage sea tan fácil. ¿Se entiende? Sí. No, súper. Porque hay mayor competencia también, el poder ¿Cómo? de competencia. Porque hay mayor poder que decíamos, ¿no? Exacto, porque si hay mucha empresa, o sea, si hay poca empresa grandes con harto poder de mercado, además esto conlleva, o sea, lo sabemos porque no vivimos en un mundo, o sea, estamos todos con los ojos abiertos, harto poder de mercado y poder en términos de ingresos o profits significa también, de una cierta manera, influencia en el sistema político, porque así funciona. Esto haría que lo que les contaba antes, sale Instagram y al fin, o sea, WhatsApp, que eran un par, ¿cuánto eran? 10, 15 personas, no lo sé, 20 personas trabajando, y se lo compró Facebook por un monto astronómico increíble. Entonces, sí. Es como lo que pasó con Instagram y TikTok, o sea, TikTok en el último tiempo subió mucho del rating, se podría decir. Sí. Y Instagram creó la cosa de los Reels. O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí entra en el caso de TikTok, por lo que yo sé, TikTok se instaló tanto porque además se compró se compró Musical.ly, por lo que yo entiendo. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, no sé si lo que te refieres tú es, bueno, ahora después entramos en la parte de trade, entonces que no pueden, que lo dicen que se lo tienen que comprar en la parte de operaciones en Estados Unidos, una empresa estadounidense, no sé si esto, pero seguramente ya además dentro de la creciente importancia de TikTok, seguramente viene del hecho, o sea, de una parte ellos mismos compraron una empresa relativamente más chica que era Musical.ly, que era la parte que lo entiendo yo, eran los especialistas que tenían el algoritmo
de encontrar los videos, de, ¿cómo se dice? De sugerirte los videos que te pueden gustar, etcétera, etcétera. Exactamente, otra historia igual, otra historia igual. Entonces, todo esto son indicios y hay un mega debate en la parte económica, o sea, no es pura teoría académica, aquí se habla de cómo funciona una autoridad antitrust, que es un órgano que cada país tiene, ¿ok? Entonces, importante es tener una idea de qué teoría tenemos detrás. Entonces, como les decía, no es que hay un solo factor, pero hay varios indicios. Menor dinamismo en el sentido de menor entrada o tamaño más grande que viene de fusiones y adquisiciones, lo que le da más poder de mercado, lo que le dice que, lo que le muestra, perdón, también un aumento en términos de el profit share, ¿ok? O sea, significa, significa pocas empresas tienen el grueso, ¿okay? De los varios mercados, eso también son indicios, y el último indicio es utilidades, ¿ok? Entonces, si yo soy, y aquí volvemos un poco al concepto, a los conceptos de micro, si fuera competencia perfecta, ustedes que han estudiado, si hay competencia perfecta significa que si hay una empresa que está haciendo utilidades positivas, pero no hay barrera de entradas, etcétera, o sea, profits, no utilidades económicas, por supuesto, positivo que hacen la otra empresa, entran en el mercado, esto le hace bajar el precio hasta que llegamos de vuelta a profits o utilidades cero, que repito, no son la contable, son la económica. Pero si yo le muestro gráfico y se ve que post-tax profits, o sea, profits después de haber pagado impuestos, ¿ok? Suben o están alto históricamente y además están como en tendencia a subir, bueno, esto significa que nos parece muy cerca la competencia perfecta, porque si no, entrarían otra empresa. ¿Y por qué no entran? ¿Por qué? Porque hay barreras de entradas, evidentemente, ¿ok? Repito, otra vez, otro indicio. Todo esto es para decirle que un poco la tendencia, y esto muy fuerte se ve en Estados Unidos, parcialmente también en otra parte en el resto del mundo, pero esto son solo datos de Estados Unidos, ¿ok? Entonces esto es para darle un poco una picture de las cosas de las cuales se habla y ponerla en relación. Entonces, si se quieren poner a estudiar antitrust, vayan, que hay mucho trabajo que hacer sobre esto, seguramente, en estos días. Ok. Perdón, ok, volvemos entonces a nuestro grafiquito. Sí, estamos, y ahora sí o sí contesto por fin a Diego, que me dice que estoy hablando, de qué estamos hablando aquí. Tenemos un gráfico, tenemos las curvas de fijación de los precios, perdón, de salario, tasa de desempleo, margen o markup. Después yo le dije, en el mediano plazo, o sea, si yo estoy mirando un horizonte temporal más largo, como de años, no, no solamente meses o trimestres, más que escribir, o sea, podemos considerar el concepto de mediano plazo como horizonte temporal en el cual la expectativa de precios son correctas, por lo cual más que escribir P esperado voy a escribir nivel de precios. Cuando estoy en el mediano plazo, entonces tienen esta representación gráfica donde tenemos la tasa de desempleo U y el salario W dividido por el nivel de precio es entonces el salario real. Le represento la curva de fijación de precio en morado, ¿ok? Esta es la PS y en azulito, aquí, ¿cómo se llama? La fijación de salario. ¿Cuál es otro indicio, de hecho, que podría decirnos si la competencia está bajando o no? ¿Qué pasa en este gráfico si yo le digo que la tasa que el markup sube, que yo voy a tener menor competencia? Cuando yo tengo una evolución a una menor competencia, esto yo lo debería ver se debería reflejar en una situación, estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? Al subir de mu, se me deprimen los salarios y de hecho voy a tener más desempleo, ¿ok?
Ahora, no sé si Diego, no sé si desde que hizo la pregunta se fue, pero espero que, no sé si estamos claros con esto. O sea, ¿Profe? sí, Pero ¿por qué baja si el U en la PS está sumando? el O mu, sea, es que, perdón, no el u, ¿verdad? perdón, sí, sí, sí. El mu, mira, el mu sube. Yo te estoy diciendo que hay mayor poder de mercado, menor competencia. Mu sube, ¿ok? Ahora, ojo, en esta representación gráfica, yo que te estoy representando, aquí tienen W dividido por P, entonces la PS, aquí te está, o sea, la PS te dice W dividido por P es igual a 1 dividido 1 más mu, ¿verdad? Sí. Entonces mu está al denominador. Ah, ya, 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 ya. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí. Es verdad lo que dices tú, es verdad lo que dices tú, dice Ama, yo aquí yo veo que si mu sube, las empresas van a cargar un precio más alto, perfecto, esto es correcto. El resultado es un precio más alto, unos precios más altos, o un salario real más bajo, visto que el precio aquí dentro está el denominador, ¿ok? Entonces, esta, ojo a la representación gráfica. La representación gráfica tienen la tasa de desempleo y el salario real. Entonces, la W, perdón, lo tienen aquí en rojo, ¿eh? La WS le dice W dividido por P, que sería el salario real, igual a esta función de U y Z. Y es una función que hemos dicho que depende de manera negativa de la tasa de desempleo, por lo cual esta WS yo se la dibujé con una pendiente negativa. Después, si es así, si es con pendiente constante, no lo sé porque no le dije ninguna, no le di ninguna forma funcional. Ah, bueno, me alegro que Diego esté todavía. Ya, entonces está la WS. Entonces, ojo, la PS le dice W dividido por P es igual a 1 dividido 1 más mu. Depende de U, no. Entonces es una recta, o sea, con pendiente, o sea, esto, como decir, si me dan el valor de mu, le digo aquí a qué nivel voy a graficar mi curva horizontal, PS. El mu está el denominador, por lo cual al subir de mu, la PS se desplaza toda hacia abajo. Y de hecho, otro indicio del hecho que tenemos este mu históricamente que está un poco subiendo, es que si vamos a ver en términos de masa salarial, a los trabajadores en general no le anduvo muy bien en las últimas décadas, ¿ok? Subieron las utilidades, los salarios reales no subieron, ¿ok? O de hecho, en algunos casos básicamente bajaron. Otro indicio más, que está completamente coherente con nuestra representación gráfica. Esto le quería decir. ¿Se ¿Profe? entiende? Sí. Sí. ¿Por qué decíamos que la PS es una recta horizontal? Porque mira, la PS te está diciendo, estamos de acuerdo que la PS es esta, te está diciendo W dividido por P es igual a 1 dividido 1 más mu. Ahora, yo en el gráfico, ¿quién tengo en los ejes? Tengo tasa de desempleo aquí, ¿verdad? Y salario real en el eje de la Y. Si yo quiero representar esta relación, salario real igual 1 dividido 1 más mu, ¿esta cosa depende de U? No, por lo cual aquí no voy a tener ni una relación ni creciente, ni decreciente, o sea, no depende de U. Me está diciendo, el salario real es una constante, o sea, por cualquier nivel de mu, yo le puedo graficar el salario real como un valor constante, por lo cual esto es el valor 1 dividido 1 más mu, y la PS entonces es una recta horizontal. ¿Pero eso se relacionaba por el mediano plazo? Esto en el APS da lo mismo en el sentido que, como ves, aquí yo tengo P y W. Lo que es importante, entonces, si yo tengo este gráfico es porque me estoy ocupando ya del mediano plazo, porque aquí estoy representando W dividido por P y no P esperado. Yo podría perfectamente utilizar una representación gráfica, un segundo que lo pongo en otro, ¿cómo se llama? En otra lámina. No, no me sirve otra lámina.
miércoles. No alcanzo a decir, quería tener espacio para graficar, pero al parecer por fin. Ok, entonces, si yo estoy en la situación más general, si yo le tengo este gráfico escrito así, ustedes tendrían lo que podemos representar, entonces, como siempre, la WS y la PS, ¿ok? Entonces, si yo estoy en la situación en general, o sea, en la cual tengo P esperado que no sé si es igual a Pi o no, entonces en la versión más general, si yo le doy este espacio, ustedes pueden representar una curva que entonces será la WS, ¿ok? Esta, pero esta curva es P esperado F de UZ, ¿ok? Entonces, por ejemplo, perdón, y termino, entonces esta es esta curva, ¿verdad? Y la otra es la price setting, que le dice en realidad, se escribe más bien W es igual a pi dividido 1 más mu, ¿verdad? Entonces, este sería pi dividido 1 más mu. ¿Ok? Esto es la representación gráfica más general posible. Y entonces, en este caso yo le digo, por ejemplo, cómo se desplaza la WS si sube el nivel de los precios esperado. ¿Ok? Si sube el nivel de los precios esperado, que está aquí dentro, bueno, toda la WS se va a mover, ¿ok? Si sube el nivel de los precios, ¿ok? Pi es pi efectivo, entra en la PS, se me va a desplazar la PS arriba. ¿Se entiende? O sea, este es el gráfico en su versión más general. Nicole me dice si te parece que tenga, o sea, si estamos de acuerdo o no. Sí, profe, perdón, tenía el micrófono apagado. Y la otra situación en la cual estamos en el mediano plazo, entonces en el mediano plazo no tengo más pi esperado, sino que tengo pi directamente, por lo cual yo voy a cambiar o sea, en el eje de la abscisa tengo siempre u, no cambia nada, pero ahora aquí voy a tener w dividido por p. Entonces, ojo que estos gráficos no son lo mismo, o sea, aquí ustedes tienen w y aquí tiene w dividido por p. Y después aquí entonces tendrá, bueno, siempre la misma cosa, una función que te representa en realidad if de uz, y la otra que vamos a representar será lo que me dice w dividido por p directamente es igual a 1 dividido 1 más mu, que es esto. ¿Ok? Entonces, como ven, hay una diferencia entre esta representación gráfica, porque aquí tengo U lo tengo siempre, pero aquí tengo W y aquí tengo el salario nominal a izquierda y a la derecha el salario real. Belén, entonces, el primer gráfico, ¿qué significa? ¿El primer gráfico sería esta izquierda o el primer gráfico sería lo de la otra lámina? Porque este a la izquierda es la versión general. No, este es la general, mientras que el mediano plazo es este. Porque el mediano plazo, la definición para nosotros, por cuanto parece un poco simple, pero dejémosla así, es esta. Pi, nivel de precios efectivo igual al esperado. O sea, más bien le estoy diciendo, la expectativa son correctas. Entonces, en el mediano plazo, yo puedo decir que la expectativa son correctas, por lo cual más que escribir pi esperado, escribo pi, mientras que en general, en el corto, yo podría perfectamente tener una situación, de hecho, con expectativa que no son correctas, por lo cual yo tengo una expectativa de X nivel, este es un nivel, ¿ok? Y se realiza otro. Ya, perfecto. Belén, sí, me dice ok, entonces estamos más claros. Ok. Vuelvo entonces a la lámina inicial solo para decirle una última cosa. Ok, entonces esto era para mostrarle que variaciones de estas variables que podríamos llamar institucionales, las cosas que entran dentro de Z, como también este mu, que es una manera de representar un poco la estructura económica. Ahora se dan cuenta que mientras que, qué sé yo, las variables que hemos estudiado en el corto plazo, o sea, la tasa de cambio, la tasa de interés, son cosas que pueden cambiar día a día. No es que yo cambio la estructura de una economía, no es que cambio mu de un día a otro. O sea, yo para ir a cambiar mu tengo que hacer una reforma importante, por ejemplo, darle más poder a la autoridad antitrust, qué sé yo.
Z, no es que se hace una reforma del Código del Trabajo cada día, ¿se entiende? Estas son variables que tienen mucho más que ver con lo que llamamos mediano plazo, porque una reforma del Código del Trabajo toma a lo mejor meses, sino una legislación, o sea, años, ¿ok? Puede llegar a tomar años. En Italia es todo muy lento, así que por eso yo digo, aquí son un poco más eficientes. Ok, entonces la última cosa que le quería decir, no sé si van a encontrar, si tienen, si ya miraron el libro o no, pero sin hablar de cambios aquí, si decimos que estoy mirando un nivel de tasa de desempleo aquí, esta la llamamos, se llama normalmente tasa de desempleo natural, por esto hay este N aquí abajo chico. ¿Qué significa natural? Es un poco un concepto un poco misleading, creo, un poco complicado, en el sentido que no es que la naturaleza, no es que porque, no es que algo del sistema físico Tierra, no, natural en el sentido que dada una cierta ¿cómo se dice? Forma institucional de Z, de mu, bueno, esto es la tasa de desempleo de equilibrio, ¿ok? De equilibrio de mediano plazo, ¿ok? Entonces, cuando se habla de tasa de desempleo natural, uno puede traducir en su cabeza de mediano plazo, porque estoy en el gráfico en el cual ya le estoy diciendo, estoy en el mediano plazo, o pi igual pi esperado. No es que esto es natural en el sentido que no se puede cambiar. Si yo hago una reforma, repito, en Z o en mu, esta curva shiftan, se mueven, y yo voy a tener otra tasa de desempleo. ¿Ok? Pero el concepto es, dada una cierta forma institucional de un país, en términos de Z y mu, esta es la tasa de desempleo de equilibrio de mediano plazo o natural. Este es el concepto al cual no hacemos referencia con la adjetivo natural. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Y sí, profe. una vez, perfecto, gracias. Una vez que tenemos esto claro, ahora vamos a tener que ver la interpretación de esta tasa de desempleo natural que se usa, que sirve, decimos, en términos prácticos, o sea, en el sentido que ahora vamos a ver que en términos de política monetaria, Banco Central, etcétera, curva de Phillips primero, la tasa de desempleo natural es un concepto importante. El problema es, si yo le pregunto, ¿cuánto es la tasa de desempleo natural hoy en Chile? Pregunta da millones de dólares. O sea, no es tan evidente ir a estimar cuánto vale mu, qué significa Z, qué pinta tiene en esta curva, ¿se entiende? O sea, el concepto nos parece bastante claro. La práctica de saber cuánto vale la tasa de desempleo natural es mucho más complejo y las cosas en las cuales tenemos que ocuparnos ahora. ¿Ok? Entonces, espero que el concepto sea claro, porque ahora tenemos que ver que la medición no es para nada, no es para nada clara. ¿Qué horas son? Las 11. Ok, veamos la última cosa y continuaré en el video del jueves. Les adelanto que mi objetivo es hacer un video muy corto, como máximo media hora, porque le quiero dar un artículo del Economist a leer. Entonces, para que no me digan que no tienen que no pueden descansar, ok, yo les, de 1 hora y 20, le voy a hacer un video bien corto, de manera que el otro tiempo lo usan para leer este artículo que le voy a pasar del Economist, ok. Entonces, la última cosa que vemos hoy. Tomemos las definiciones de curvas de WS y PS en su forma general, ok. No estoy en el mediano plazo, porque ven, aquí estoy escribiendo pi, precio esperado, no precio efectivo, ¿ok? Esto que me dice que si yo tengo la curva de fijación de salario, la de precio, la puedo poner junta, ¿verdad? Lo que decía un poco antes Nicole. Si yo tengo los precios que dependen de los salarios, pero yo sé los salarios cómo se forman, bueno, pongo todo junto, ¿verdad? Entonces, esto es la expresión de W, no más, y lo estoy reescribiendo. Entonces, precio igual W, nivel de salario nominales, pero ¿cómo se fijan los salarios nominales? Bueno, mirando los precio esperado y depende de la tasa de desempleo de Z, ¿ok? Entonces,
de esta curva, a partir de esta expresión, yo aquí ya puedo ver una relación, voy a tener una relación entre tasa de desempleo y nivel de los precios, ¿ok? Ahora, esta es una relación entonces en términos de nivel de los precios, pero si yo, como antes me salió difícil hacer el ejemplo, si yo le pregunto cuál es el nivel de los precios hoy en Chile, qué sé yo, al final el nivel del precio depende, un índice, ¿no? Que entonces podríamos decir, ok, hecho uno el nivel de los precios en 2015, hoy en día el índice de precio vale 1.30. No es que nos da mucha información, nadie habla de esto, de que se habla de la tasa de inflación, no del nivel de los precios. Entonces, tenemos que pasar de esta expresión, que normalmente se refiere como curva de oferta agregada, tenemos que pasar de esto a la curva de Phillips, o una relación que no ponga tasa de desempleo en relación con tasa de inflación, que es una medida que todo el mundo sabe, o sea, que es el dato que nos interesa. Para hacer esto, lo vamos a hacer simple en el sentido que ahora sí le voy a dar una forma funcional a esta F. Por supuesto que la cosa es solo para razón pedagógica, le podríamos dar otra forma funcional a este F mayúsculo, y de dónde sale, esto yo debería justificarlo en términos de datos, o sea, debería ir a ver los datos y hacer una estimación para llegar a tener una forma de este tipo de F, y yo por ahora le estoy usando esta, que es la más bien simple, ¿ok? Depende, la cosa tiene que ser siempre coherente, depende de manera negativa de la tasa de desempleo, con un coeficiente enfrente que llame alfa, y de manera positiva de z, y z entra aquí directo, ¿ok? Ahora, la única cosa que estoy haciendo es entonces reescribir la curva, la expresión precio que dependen, la curva WS y PS junta, que llamemos oferta agregada, aquí abajo, y la única cosa a la cual estoy haciendo atención ahora es de ponerle un índice, perdón, no, un subíndice de tiempo, ¿ok? Entonces, el nivel de precio hoy depende, o sea, igual a, a qué depende, de qué función de qué es, del nivel de precio esperado. Ahora, aquí hay que ponernos de acuerdo en términos de notación. Precio esperado en T significa, si yo estoy en T hoy, si yo estoy en el octubre de 2020, yo hoy en día tengo expectativa de precio para, por ejemplo, el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año. Entonces, esto P esperado se entiende cuánto yo pienso hoy que va a ser los precios en el futuro. Lo pueden encontrar escrito así, o también lo podrían encontrar escrito así, como T más 1, para decir cuál es la expectativa de precio que yo tengo hoy para el tiempo T más 1. ¿Se entiende? Es pura notación, es pura convención, por lo cual no se cómo se dice, o sea, no se preocupen, hay simplemente que elegir una y quedar coherente, por lo cual lo importante es que se entienda. Si yo estoy en T hoy, yo sé cuál es el nivel del precio hoy. Lo que yo tengo que hacer expectativa es sobre el nivel de los precios mañana, o sea, en T más 1, pero lo puedo escribir, lo puedo dejar escrito, perdón, así para que se entiende, o sea, se entiende, ¿verdad? Creo que la anotación del libro, por lo cual uso esta, pero da lo mismo. Después hago simplemente steps, o sea, divido izquierda y derecha del igual por el mismo número, que es el nivel de los precios ayer, T-1. Y más que escribir esto, lo voy a escribir como 1 más este cociente. ¿Ok? 1 más este cociente de nuevo, y después lo que tengo, la segunda paréntesis, no estoy cambiando nada. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Fácil. Nada. ¿Por qué se sumaba 1, profe? ¿Perdón? ¿Por qué se le sumaba 1? Ahora lo vamos a ver por qué. Porque miren, esto que está dentro de la paréntesis es exactamente igual a lo que está aquí arriba, ¿verdad? Pero ¿por qué lo escribo así? Porque me sale, porque quiero tener el 1 más, 1 más, 1 más todo esto y 1 más el mu. ¿Y por qué quiero esto? Porque ahora, esta lámina era un intruso, porque ahora lo voy a reescribir
y voy a aplicar aproximación, ¿ok? Entonces, lo que tienen escrito hasta aquí es... Qué lenta mi tablet hoy, o sea, está media vieja, pobrecita, que tengo que hacer un update tecnológico. No me muevo más, quiero volver. Uno más esto que está escrito aquí, esto es la tasa de variación del nivel de los precios, ¿verdad? Entonces, como PT menos PT más 1 dividido PT más 1, esta es la definición de tasa de inflación, ¿ok? Y esta es la definición de tasa esperada, porque yo aquí tengo como el cambio con respecto a esperado, no, perdón, a pie esperado, no pie efectivo. ¿Okay? Entonces, aquí la misma cosa la voy a poder escribir como 1 más tasa de inflación igual 1 más tasa de inflación esperada, que multiplica esta cuestión y que no cambia nada. Y ahora llego a contestar a la pregunta del por qué lo quise escribir como 1 más. Lo quise escribir como 1 más porque cuando ustedes tienen 1 más igual, aquí es un por, ¿verdad? Aplico, primero que nada, aplico el logaritmo, por lo cual log de todo lo que, de esta expresión, igual log de un producto, ¿verdad? Es la suma de los logaritmos. Y ahora llego a la aproximación que te decía Nicole. El log de 1 más un número donde estas son tasas, ¿ok? Un número relativamente chico, en el sentido que la tasa de inflación, o sea, lo que le quiero decir es que esta aproximación vale si estamos hablando de números, decimos, perdón, no, perdón, si estamos hablando de números relativamente chicos, por ejemplo, 0.0 algo hasta 0.1, si ustedes hacen la prox, si ustedes calculan 1 más, qué sé yo, 3%, el log de 1 más 3% es aproximable con el 3%. ¿Se entiende? Por eso yo le puse el 1. Por eso lo reescribimos así, de manera que más que tener 1 más el producto, aplicamos el log del producto de la suma de los logaritmos, y la misma aproximación. Aquí tengo 1 más, log de 1 más pi esperado es aproximado pi esperado. Aquí tengo... ¿Profe? Sí. Es que tengo una duda antes de Sí, eso. sí. ¿Por qué cambia el PT partido por PT menos 1 Sí. a PT menos PT menos 1 partido por PT menos 1? Ah, ok, entendí. Lo escribo aquí entonces. Yo tenía esto, mira, tenía PT dividido PT menos 1. Hasta aquí estamos de acuerdo, porque dividía izquierda y derecha para la misma cosa. ¿Ok? Esto, estamos de acuerdo que lo puedo perfectamente escribir así. Si tú haces el mínimo, o sea, esto es 1 más PT dividido PT menos 1 menos 1. 1 menos 1. Ya. Como que agrega un 0 en el fondo. Agrega un 0, 1 menos 1. Sí, exactamente. Estoy sumando y restando 1. Esto es 1 más esto. Y la pregunta podría ser, ¿por qué usted hace esto? 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque lo quiero llegar a escribir en términos de tasa de variación de los precios, porque esto no me dice, esto no es un valor, ¿cómo decir? Lo que se usa, lo que nos dan, lo que vemos en los datos, es la tasa de inflación, que es la tasa de variación de los precios, por lo cual yo quería una expresión donde me apareciera la tasa de inflación. Y después puedo aplicar esta aprox, o sea, log de 1 más algo se aproxima con simplemente la tasa, porque estamos hablando de valores relativa, o sea, de números relativamente chicos, o sea, estamos hablando, repito, estas son tasas, 3%, 2%, 5%, o sea, 10% ya estamos a niveles, o sea, claramente esto no funciona en Argentina, que si en Argentina tengo una tasa de inflación al 20, 25, la prox está muy mala, como aprox, ¿ok? Pero Argentina es un caso extremo y es un caso bastante aislado hoy en día.
la era de estas décadas, son décadas de baja tasa de intereses, bajas tasas de inflación, ¿ok? Por lo cual esta prox en Chile, cuando se habla de en Chile, la inflación está entre el 2,5 y 3,5%, en Europa, peor aún, más baja, o sea, más baja aún, Japón, no hablemos, que estamos en inflación negativa. Toda esta proxy funciona muy bien en estas décadas. Claro, no funciona bien si estoy hablando de países con inflación muy, hoy en día consideramos muy elevada. No sé yo, bueno, Venezuela está fuera de los datos, y Argentina, Turquía tienen inflación alta por ahora, pero ¿se entiende? ¿Se ve el por qué lo puedo usar? Sí. Perfecto. Resultado Profe, sí. ¿y esto con qué capítulo se relaciona con el Blanchard? Sí, yo el Blanchard creo que se lo puse en las slides, le puse al principio que son 7, 8 o 8 y 9, depende de qué edición tienen ustedes. Ah, Sí, ¿verdad que dijo que daba lo mismo en sí, o este sea, caso? que tú tengas la edición más nueva en inglés, en castellano, no lo sé. La más nueva, por ejemplo, son los capítulos 7, 8. Ah, perdón, si tú tienes la edición de Latinoamérica, que era la que hemos usado para, ¿cómo se llama? La economía abierta, estos son los capítulos 8 y 9. Cuando ustedes tienen un Blanchard a seco, o sea, sin otros autores, o Blanchard versión europea o versión internacional o lo que sea, serán los 7, 8. Pero básicamente da lo mismo. Todos los conceptos que estamos viendo son exactamente lo mismo, no cambian nada. Ya. Da lo mismo cuál usan. No va a dar lo mismo para la parte que vamos a ver después de las representaciones del Banco Central, etcétera, por lo cual ya le voy a dar la diferencia, pero hasta ahora da lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a cerrar, señoras y señores, por fin llegamos a esta que vamos a ver en el video, evidentemente ahora no tengo tiempo, es una expresión, si quieren, de la curva de Phillips. No, porque lo escribí en Profe, inglés, no lo sé. Sí, para el control que es a vuelta del receso, ¿quién sí, entraría desde dónde hasta dónde? todo lo que vimos post-control, o sea, nada de economía abierta, porque hasta allá llegamos con el control de la otra vez, con el número 2, entonces todo lo que vimos después de economía abierta, o sea, básicamente tasa de desempleo, fijación, esta curva de fijación de precio, de salario, esto que es la curva de Phillips, y depende. Si lo hacemos a la vuelta directo, o sea, la semana, si ustedes eligen de hacerlo en el jueves de la semana después, básicamente lo que vamos a poder ver el martes a la web, o sea, perdón, lo que voy a ponerle en el video del jueves, sí o sí, y lo del martes, no en el sentido que vamos a tener que ver si tienen duda, pregunta, más bien, ¿no? Que no creo que voy a avanzar mucho, vamos a ver. Si esto va a ser la semana más allá aún, bueno, va a entrar más material. Esto, Belén, Ah, ya. un temario. Sí, ok, o sea, le voy a enviar, miren, hasta ahora, o sea, ahora que se cierra este bloque de clase, básicamente le voy a enviar el temario de esta cosa que hemos visto y sería lo que corresponde al módulo, si ustedes están en Canvas, ¿verdad? En el módulo, ¿cómo se llama? La parte de la misma sección. Aquí tienen un módulo que se llama mediano plazo, desempleo, inflación, todo lo que está aquí dentro. ¿Ok? Pero le mando el temario de las cosas que vemos se lo mando el jueves, ¿ok? Junto con el video, el temario y la lectura, que quiero que lean algo o sea, la lectura dicen, ¿a qué sirve? Va a entrar en el control. Cuando es que sea este control, lo tenemos que ver, pero lo que le voy a dar a leer el jueves, lo tienen que leer y sí o sí lo van a tener que leer para el control, ¿ok? Pero no sabemos la fecha, así que todavía no tienen una fecha clara. ¿Se entiende? Pero sí, le mando el temario. Y eso, entonces, yo el jueves le voy a hacer un video corto. Por supuesto, me parece necesario. Le voy a hacer un video corto solo sobre la curva de Phillips, de dónde viene, historia, etcétera, y qué significa,
cómo ha cambiado en los últimos años y qué impacto tiene en el Banco Central. Se lo cuento yo rápido en un video y les voy a dar un artículo del Economist a leer. ¿Ok? Esto es el plan del jueves y de manera que puedan descansar, de verdad. Lo que pasa, profe, es que esta materia es un poco más complicada, o sea, a mí por lo menos me confunde. O sea, lo de la tasa de desempleo y todo eso yo lo entendí. Sí. Pero cuando empezamos a ver lo otro, ¿Cuál otro? mezclando las curvas, como lo vimos hoy día, la WS, la PS, a mí eso ya me confunde. La representación gráfica te confunde. Sí, como entenderlo y todo. Ok, entonces esto podemos, o sea, yo les doy, creo que tienen un poquito que masticarlo, no sé si ya leyeron, vieron el libro, lo pasaron ustedes. Yo le puedo subir, aparte del temario, como un ejercicio, entre comillas, no sé, algo como un ejercicio resuelto, por ejemplo, dándole una forma funcional específica. Ahora que tenemos esta forma funcional, debería ayudarlas un poquito más. Y lo mastican y, por supuesto que me preguntan todo lo que quieran, y a la vuelta de receso volvemos a hablar de esto, o sea, no se preocupen. Yo no sé bien si vale la pena, o sea, yo puedo reexplicártelo 2000 veces, no sé cuánto sea necesario que antes tú lo mastiques un poco. Sí, por eso yo creo que en el receso me voy a leer los capítulos que corresponden porque esta semana estoy llena de cosas imposibles. Sí, exacto. Pero me los quiero leer y si tengo dudas les escribo. Por supuesto, exactamente. Y además consideren que nos vemos después el martes y ojalá por allá hayan leído los libros, los capítulos, las slides, las láminas, la lectura del The Economist. Cualquier duda, pregunta, sería el momento óptimo para verlo, porque han tenido tiempo de masticar estas cosas. Entonces sería el control el jueves de la semana, o sea, de la siguiente semana de receso. O sea, yo le voy a proponer hoy o sea, el jueves le mando al mismo tiempo un doodle, porque para mí la posibilidad es que sea el jueves 11, no, perdón, ¿cómo se llama? 10, o si ustedes prefieren, le voy a poner la posibilidad que sea el 17 también. Hay un trade-off, si lo hacen el 17... Profe, ahí está en diciembre. Bueno, muy mal. 12 o 19, cualquier cosa. Muy bien, dices, ya estamos en diciembre, estamos en Navidad. Merry Christmas y chao. No, 5, perdón, este receso, que entonces, o el 12, que es lo que yo propongo, que creo que es mejor, o el 19, porque si el 19 tiene más material que va a entrar y van a tener más cercana a la otra evaluaciones, por lo cual, según mí, no es una gran idea, pero al final eligen ustedes, pues porque es verdad que mejor que se organicen ustedes. Sí. Pero podríamos hacer el martes de vuelta del receso como un repaso. Por supuesto. No, por supuesto. Yo tengo para que quede más claro y poder también, en el fondo, repasar para el control que sería, queda el jueves. Ciertamente, si el control sale el jueves, yo le pongo el doodle, le sale el jueves, y el martes, como les decía, ojalá que ustedes tengan dudas, preguntas y hacemos un mega resumen de todas las cosas que entran en el control. Esto es claro. Sí, por supuesto. Así que nada, le voy a poner esto para que, el doodle también para que elijan, pero el jueves mismo creo, o sea, de manera que sepan antes del final de esta semana si el control es el 12 o el 19. Ok, entonces, para quien estará, nos vemos a la charla de Mujeres en Economía, y si no, le subiré el video, etcétera, y que descansen bien, y nos veremos a la vuelta. Que esté bien, profe. Sí. Le quiero preguntar sobre las notas del control 2. La nota del control 2, sí. ¿Ya salieron? No salieron. ¿Cuándo lo hicieron? O sea, ojalá la deberían tener esta semana. Ah, ya. Sí. Pero todavía no han salido. No terminaron no, porque además yo lo estoy entre tarea y controles, todavía no tienen la nota en los controles, no está terminado, pero a mí ya te aparece la noticia, la nota.
Es que esta cosa de Canvas funciona que Catherine y Alejandro van corrigiendo. Después, antes de hacer o sea, al corregir le aparece la nota, pero hasta que no sea como definitivo total, pueden haber cambios. Entonces, porque no terminamos de corregir a todos, porque podemos tener que revisar cosas, qué sé yo, por lo cual no, supuestamente yo creo que, o sea, no me han dicho que han terminado todos, esto es lo que le quiero decir. Ahora puede ser que no me lo han contado, pero por lo que yo sé, no han terminado, no han terminado, así que te aparece porque te corrigió, pero no está para todo el mundo, creo, por lo que entiendo, porque no está calificado para todas y todos. De hecho, yo tengo que dar una mirada final, por lo cual, hasta que no me dicen que terminan con todos, yo no puedo dar la mirada final. Pero ojalá esta semana, al final de esta semana, sí, lo terminamos. ¿Profe? Sí. Como dato, acaban de enviar el link para la charla de hoy. Ah, ¿la acaban de enviar? Ya, perfecto, ok, excelente. Sí. Por suerte, estamos en ansia, que no sea así. Ok, súper, muchas gracias. Que esté bien, profe. Igual, cuídense todas y todos. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao.